latín proviene que significa desdoblar o revelar. A su vez, nos hemos dado cuenta que significa los cambios a través de cierto tiempo que han ido desarrollándose fenotípica y genotípicamente, desde aquellos que se dan en una simple mutación de una bacteria que se desarrolla cada vez más para provocar cierto tipo de afecciones en el ser humano cada vez más graves, hasta procesos macroevolutivos desde cómo se da el cierto cambio en una especie o en una población. A lo largo del tiempo se han dado ciertos tipos de ideas que se han convertido en teorías evolutivas, desde ideas principales e iniciales de Tales de Mileto acerca del agua, que era el todo, después con la continuación del catastrofismo, que decía que se daba por generación espontánea, y así a su vez otras hipótesis como era la teoría de la panspermia, que decía que provenía del espacio exterior, hasta posteriormente en los últimos tiempos ideas ya más generales construidas de manera eficaz y con buenos argumentos como es la selección natural de Darwin y otro tipo de selecciones como puede ser la selección sexual y familiar. Todo eso llevado a cabo en un proceso que ha durado mucho tiempo y que ha tenido una significancia importante. A lo largo de la historia, al ser humano siempre le ha interesado saber cuál es el origen de todo. Cuál es el origen del universo, cómo es que se ha dado la vida en nuestro planeta, ¿no? Y aún más entender ciertas cuestiones que ocurren en nuestro planeta. Es ahí donde la biología, en conjunto con la evolución, entran para tratar de explicar todos estos factores, ¿no? La evolución es considerada, en términos generales, como todos aquellos cambios fenotípicos y genotípicos que han sufrido las especies en periodos muy largos de tiempo. En esas cuestiones de evolución, digamos que muchos autores entienden y creen en la evolución, ¿no? Es decir, todos creen que han existido cambios a través del tiempo. Sin embargo, cada uno tiene sus propias teorías, ¿no? La teoría de que todo proviene de acción divina, la teoría de que provenimos del espacio, la teoría de que simple y sencillamente hay elementos químicos y que a partir de ahí se ha creado todo lo que tenemos. Hola, nos encontramos en el rancho ecológico El Mirador, el cual se caracteriza por tener un tipo de clima frío y su vegetación es de tipo bosque alto perennifolio. Este parque se ubica en las faldas del Cofre de Perote y se encuentra a una altitud de 2.890 metros sobre el nivel del mar. Hablaremos sobre evolución, en este caso sobre evolución sexual. Para hacerlo tomaremos como ejemplo a estos dama-dama. Como se puede observar, estos, al igual que muchos pertenecientes a la familia de los ciervos, presentan una vida en grupo, que lleva a la selección de parentesco o selección familiar, que se refiere a los cambios en las frecuencias génicas a través de las generaciones que son debidas, al menos en parte, a interacciones entre individuos emparentados. Ciertamente, en algunos casos de evolución por selección natural, solo pueden entender si se considera cómo influyen los parientes biológicos en su aptitud. Bajo selección natural, algunos animales realizan acciones que aumentan la aptitud biológica de otros animales, incluso a costa de disminuir su propia aptitud o incluso su propia vida. Este tipo de acciones se denominan altruistas y constituyeron durante mucho tiempo uno de los problemas de la teoría de la selección natural, vislumbrando incluso al propio Darwin. El problema de los actos altruistas es que los genes que los determinasen no pueden aumentar en frecuencia en la población debido a la disminución de la aptitud del individuo que los realiza. Esta paradoja se resolvió cuando se tuvo en cuenta el grado de parentesco entre el individuo altruista y aquel que recibe el beneficio de su acción. Entonces nació así el concepto de selección familiar, que se ha probado y es aplicable en diversos organismos, tales como los insectos sociales y algunos mamíferos. Para comprender mejor la selección de parentesco, conviene introducir el término de aptitud inclusiva, que implica que la aptitud de un individuo no depende solo de sí mismo, sino también de la aptitud de sus familiares, tanto en que estos comparten con él una elevada proporción de sus genes. Observemos
silenciosamente a este juvenil macho dama. Sus pequeñas astas crecerán de manera sorprendente y le servirán para atraer a hembras y competir por ellas. A esto se le llama selección sexual. A este mecanismo evolutivo se le relaciona directamente con el dimorfismo sexual y con la presencia de rasgos morfológicos exagerados, como estas astas del dama. Gracias a este concepto formulado por Darwin, se pudo explicar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los seres vivos que parecían no responder a la selección natural, es decir, a la supervivencia del mejor adaptado. En líneas generales, se postula que ciertos rasgos presentes son el resultado de la competencia entre individuos del mismo sexo por acceso a la cópula. A esto se le llama selección intrasexual. Y de la selección por parte de uno de los sexos, usualmente las hembras, de individuos del sexo opuesto. Esto es la selección intersexual. En medio del bosque nos encontramos con este curioso caso, los líquenes, que son una simbiosis entre un alga y un hongo, en el que ambos taxones cooperan para garantizar la supervivencia. La base de esta simbiosis es la toma de nutrientes por parte del hongo desde el alga. Además de ser una simbiosis, también podemos encontrar un ejemplo de coevolución, ya que en casi todos los líquenes estudiados se ha encontrado alguna forma de penetración del hongo dentro de las células algales, la que se logra por medio de los haustorios. Estos órganos surgen como respuesta a la membrana de las células de las algas, ya que ellos penetran directamente. Se diferencian dos tipos de haustorios u órganos de penetración del hongo, los intracelulares o intramembranosos. El líquen obtiene su alimento a partir de las sustancias sintetizadas por el alga a través de la fotosíntesis. En este proceso se sintetiza el hidrato de carbono denominado ribitol, que es transferido al hongo mediante difusión. En el interior de la hifa, este ribitol es modificado a manitol, que este compuesto ya no es posible transferirlo desde el hongo al alga y es como el micobionte asegura su alimento y el alga sigue sintetizando. El alga, por su parte, consigue del hongo la protección necesaria frente a la desecación, un incremento de su capacidad de absorción gracias a las características de las hifas. En definitiva, la simbiosis permite a la alga o cianobacteria colonizar ecosistemas donde debido a un clima extremo no podría desarrollarse por sí sola, como es el caso de esta rama en estado de descomposición, el propio árbol vivo o incluso, como acabamos de ver, sobre una roca. El pino, representante de los bosques, presenta características reproductivas importantes como conos. Las gimnospermas aparecieron hace unos 350 millones de años y fueron la vegetación dominante durante el final del Paleozoico y comienzos del Mesozoico. Son plantas de porte leñoso con crecimiento secundario en grosor, por lo que su crecimiento requiere mucha materia y energía, y su ciclo vital es lento. Esto hace que sean plantas en general poco adaptadas para la colonización rápida de nuevos ambientes y probablemente esta fue una de las causas del comienzo de su declive a partir del Cretácico, pues fueron reemplazadas por los angiospermas cuando éstas comenzaron a ocupar muchos nichos ecológicos. A pesar de ello, existen algunos grupos de gimnospermas, como los coníferas, que todavía tienen gran importancia en la vegetación de la Tierra